la imagen, sino se dan también en curvas verticales, porque nos cierra la visibilidad al frente, ¿no? Pues fíjense acá, por ejemplo, el vehículo que entra a esta curva no puede ver, o sea, no va a tener la capacidad de ver quién está a este otro lado. ¿Ok? Esa es la figura crítica, no sabemos quién está viniendo. ¿Cuál es el problema en nuestro país, al menos, y en muchos países, como hemos visto en la parte de accidentabilidad? Es que tenemos gente imprudente que invade carril en curva. Entonces, genera accidentes que son absolutamente innecesarios, ¿verdad? Todo accidente es innecesario, tal vez accidente forzado porque reviente una llanta, tal vez porque se te rompan los frenos, ¿verdad? Eso sería tal vez un accidente que no podemos controlar. Pero invadir un carril sí podemos controlar. El chofer tiene poder y control sobre su vehículo. Y es él el que decide arriesgar la vida propia de los pasajeros y del que viene en el sentido contrario, ¿no? Es por eso que cuando viajo alguna vez, yo he hecho parar a una flota, he hecho parar un surubí, porque yo estoy viajando, me estoy transportando y no quisiera que el chofer arriesgue mi vida. Yo veo cómo mucha gente se queda callada y ve cómo el transportista invade carril, conduce de manera temeraria. La gente no dice nada. Yo una vez cuando casi me colisiona un micro, me he bajado. Yo he reñido lógicamente al chofer, pero también les he hablado a los pasajeros. Les he dicho, si hubiera habido colisión, los lastimados iban a ser toditos ustedes, ¿verdad? Está en un auto chiquitito, están todos apiñados, ¿verdad? Estaba en un auto grande, estaba solo, estaba con cinturón de seguridad. Ellos no tenían ninguno cinturón de seguridad. Entonces les digo, ustedes están arriesgando su vida, ¿verdad? O sea, el señor acá que está conduciendo está arriesgando la vida de todos ustedes. Ustedes están pagando, él no lo está llevando gratis. Entonces, cuando alguien te cobra por un transporte, pues tienes que garantizar tu seguridad. Tú le estás encomendando que te traslade de un lugar a otro, por un lado. Por otro lado, cuando venía de Oruro, tomé un surubí, subí y le digo, bueno, quiero poner mi cinturón de seguridad. Ah, no, usted es de los que molesta, fuera, me ha botado del trufi, me ha botado del trufi, ¿no? O sea que yo soy de los que molesta. ¿Mm? Interesante definición. Bueno, hoy día vamos a ver un capítulo referido a la seguridad, que es muy interesante. Voy a escuchar preguntas porque esto es mucho, da mucho para charlar, da mucho para conversar, da mucho para hablar de criterios, ¿ya? Bueno, como veíamos, decíamos que tanto en la parte vertical, aquí vemos un trazo vertical, y vemos la línea de visión del observador A al objeto B. Usualmente se define en el análisis de vialidad, ¿verdad?, un concepto de objeto. No se habla de un automóvil de las mismas características, sino hablamos de un objeto en primera instancia que puede estar estático en el terreno, ¿sí? Entonces, que el conductor cuando llega a cierto lugar tiene la capacidad de poder ver este objeto, ¿sí? En la parte horizontal, de igual forma, aquí vemos un pequeño montículo, ¿verdad?, que me impide la visual en este sentido, pero aquí tengo un pedacito de visual, y estos pedacitos de visual a veces causan accidentes, porque entramos a esta curva y no vemos nadie acá, y parecería que en realidad nadie está llegando, pero el auto tal vez ya está por este sector. Cuando lleguemos a la curva, invadiendo carril, lógicamente, nos vamos a encontrar de frente con un auto que está llegando, ¿verdad? Lamentablemente, cuando conversábamos en un encuentro de ingenieros, cuando yo estaba dando esta charla de visibilidad, de seguridad vial, les pregunté y pedí que levantaran la mano, esto fue en Oruro. Les pregunté a todos los que habían viajado en Surubís, en diferentes lugares del país, que levanten la mano, o en sus vehículos particulares, en flota, en lo que sea que hayan viajado en toda su vida, si alguna vez habían tenido un encuentro frente a frente con un auto que esté viniendo en sentido contrario. Aunque ustedes no crean, el 80% de los estudiantes han levantado, los ingenieros, perdón, era un congreso, el 80% levantaron la mano. Y eso realmente es demasiado preocupante. Debería ser al revés, debería ser un 20%
de situación crítica. Pero el 80% de los ingenieros hemos tenido, yo he tenido situaciones, ¿verdad? Tal vez en el curso, si pedimos ahorita que levanten la mano quienes han tenido este tipo de problemas, que se han encontrado de frente con un auto, han tenido que frenar, el chofer, etcétera, con el susto que conlleva, ¿verdad? Seguramente han sido muchos también. Bueno, Inge, buenos días. adelante, sí, David. Una consultita. En su Claro que anterior sí. imagen tenemos una línea al centro para un lado que es segmentada y para el otro lado continua. Imagino que es amarilla, ¿no? Para evitar Sí, cruces. ¿Cuál es el exactamente. criterio que se usa para poner la línea segmentada al lado de una línea continua? Muy buena tu pregunta. Al final de la clase tenemos una fórmula que les voy a dar para que ustedes puedan utilizar y marcar en toda la sección que estaría sin visibilidad. ¿Ya? Entonces te ruego, hazme recuerdo al final. Si no estuviera en la diapositiva, pues entramos a buscar rápidamente al manual. ¿Ya? Gracias, Inge. Bueno, a los factores. Esto he sacado, por si acaso, muchas sí ya me han reclamado varias veces de que ponga fuente. Tengo que poner la fuente, ¿no? Esto no pertenece a la norma boliviana. Los factores internos, estamos hablando de visibilidad, estamos hablando de accidentalidad, básicamente, ¿verdad? Entonces, un poquito ya habíamos hablado, creo, de esto, pero vamos a ir tocando algunos puntos. Los factores psicológicos son fundamentales. La motivación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando uno sale al trabajo? Uno sale normal, con una motivación normal de llegar al trabajo. ¿Qué pasa si uno sale tarde? Te van a descontar, te pueden llamar la atención, ¿verdad? Entonces manejas más rápido, tu motivación va mucho mayor, ¿verdad? Por otro lado, si estás viajando, viajas alegre, si estás yendo por una emergencia, si está dando a luz tu esposa, ¿verdad? La motivación cambia también, ¿sí? Entonces, esa motivación también va a incidir de alguna manera en la visibilidad y en la accidentalidad. La experiencia. Hay conductores muy experimentados, hay conductores nobles que recién están dando sus primeros pasos. Entonces, cuando uno está comenzando, ¿verdad? Tiene que salir en horas que no haya mucho vehículo porque se estresa, ¿verdad? Yo creo que la parte crítica acá en las academias de conducción es cuando salen al centro de la ciudad, ¿verdad? Porque cuando empiezan a conducir los llevan por las partes alejadas, llevan a sectores donde no hay vehículos, aprenden a partir, etcétera. Pero llega al final de la materia, o al final del curso más bien de conducción, cuando tienen que ir al centro de la ciudad. Entonces, esa es la figura. Uno va logrando la experiencia poco a poco y de una vez, cuando uno realmente se siente seguro, yo creo que recién debe lanzarse al éxito, ¿verdad? Y estamos hablando no solamente de calles, estamos hablando de carreteras, ¿no? En carretera la conducción es diferente, es mucho más rápida, hay que tomar en cuenta muchos elementos, ¿verdad? Hay gente que por carretera va más tranquila. He hablado con muchos conductores, en estos congresos siempre hablamos, ¿verdad? Y hay gente que maneja mucho más tranquilo. Dice, me encanta viajar, voy suave, no voy corriendo, me divierte la carretera, voy paseando, voy parando, etcétera, ¿no? Como en un lugar, como en otro lugar, refresco, descanso. Entonces, la experiencia es muy importante. La personalidad. Esto ahí tenemos el lado positivo y el lado negativo. Hay gente que últimamente en Cochabamba, y hablo últimamente hace unos 10 años, pero estos últimos 2 años tal vez, no sé qué está pasando, ¿no? Hay demasiadas infracciones de tránsito, pero demasiadas, y demasiadas peleas en la calle. Eh, la gente ya no tiene paciencia. Y esta personalidad aflora de una manera muy negativa, ¿ya? Insultan en la calle, se paran, he visto peleas el otro día, ¿verdad? Atropellos. Sí, hay gente que quiere adelantarse y arriesga la vida de la gente que está caminando. Entonces, esta personalidad a veces va del lado negativo, mucho exceso no sé, de soberbia, exceso, digamos, de una mala personalidad. El estado de ánimo.
Esto es algo muy importante. Cuando uno está feliz, maneja pues con música, va sonriendo. Cuando uno está triste, a veces acelera, ¿sí? El estado de ánimo es crítico. Entonces, este aspecto psicológico depende netamente del conductor. Yo no puedo hacer nada como proyectista de carreteras en la parte psicológica del conductor. Yo le voy a brindar el mejor espectro de visibilidad, voy a brindar la mayor seguridad posible, pero en la parte conductual depende netamente de la persona, ¿verdad? Otro elemento que yo tampoco voy a poder manejar es la parte física. Por ejemplo, la vista. Yo utilizo lentes, ¿verdad? Y tengo que ir a medirme de vez en cuando porque la vista va degradando, ¿verdad? Y peor todavía, si antes tenías ya de joven algún problema visual, pues con la edad se va a ver un poco incrementado, ¿no? Entonces tenemos que tener buenos lentes, pero pese a tener buenos lentes, a veces no logramos una visión periférica. Esa es la realidad. Entonces tenemos que comprarnos lentes que nos permitan también una visión periférica. La adaptación lumínica, esto es, va empeorando con la edad. Es decir, cuando entramos a un túnel, por ejemplo, yendo al Chapare, hay uno que no tiene iluminación, creo que ninguno tiene iluminación, solo que uno es cortito y otro es largo, ¿no? Entonces entramos al túnel y nuestros ojitos tardan en adaptarse a la oscuridad, ¿sí? Ponemos luces, algo y entramos, ¿verdad? Entonces los ojitos comienzan a adaptarse a la oscuridad cuando de repente ya estamos acercándonos al final del túnel y salimos y es un sol radiante que nos deslumbra, ¿verdad? Entonces no tenemos que ir muy rápido en los túneles si tenemos problemas de adaptación lumínica, ¿sí? La altura del ojo, esto no se refiere a la altura del conductor que mida 1,80, ¿no? O que mida 1,60. Se refiere en realidad básicamente a cómo está sentado. En un camión está muy elevado el conductor, ¿verdad? Sube con un par de gradas, tiene una visión muy grande. En cambio, en los autos deportivos, ¿verdad? Los autos son chatitos, son bien bajitos. Entonces, en el auto deportivo está, pucha, más abajo que la altura de un hombre parado. Piensen, a ver, recuerden un auto de esos, de los más modernitos que andan por las calles, tipo deportivo. ¿Sí? El ojo no debe estar pues a más de 1 metro o menos tal vez, ¿no? 0,80, ¿sí? Entonces el conductor va casi echado, ¿no? En otra posición. Que nos avisa lo que está ocurriendo. Eso tampoco podemos controlar nosotros, ¿no? Los psicosomáticos. Bueno, el cansancio, ¿sí? Cuando estamos cansados, tenemos que parar, ¿no? Hay lugares para descansar y si no encuentras un lugar, bueno, cualquier lugar es bueno, pero es mejor pararse a media carretera, poner aunque sea tu triángulo y dormir un rato. Así declara la historia. O sea, no podemos manejar con cansancio. Nos dormimos y es terrible, ¿verdad? Indica sexo en psicosomático. Bueno, este tema yo no lo he estudiado, no lo he evaluado, ¿verdad? Pero en definitiva, la mayor cantidad de accidentes son producidos por varón. El tema de la edad, ¿sí? Mientras más viejitos nos vamos haciendo, teóricamente deberíamos manejar más lento. Disminuyen las prisas de la juventud, ¿verdad? Antes vemos los autos corriendo al trabajo, a buscar a los hijos, ¿verdad? O sea, me he olvidado de mi hijo en el colegio, ¿no? Voy corriendo al colegio. Entonces, manejamos más rápido con la edad. Los mayores no tienen ya tantas responsabilidades, ¿sí? Uno de mis amigos, el que conozco que es mayor y maneja, se llama Ernesto Becker. Don Ernesto sale todos los días de su casa, da una vueltita por la ciudad
con su esposa o solo, da una vueltita por la ciudad y lo guarda su auto en el garaje. Esa es su rutina de todos los días. Porque Ernesto va a cumplir este año 94 años, ¿no? Por suerte tiene, pues, creo que mejor vista que yo, mejor oído y es más lúcido inclusive. Bueno, ahora, estos elementos de acá, los factores externos, estos sí los puedo tomar en cuenta y sí ya dependen un poquito del ingeniero, ¿verdad? Por ejemplo, el tiempo. En lugares donde hay lluvia, hay neblina, ¿verdad? Tengo que señalizar, tengo que proteger con defensivos. Eso ya puedo hacer yo. ¿Por qué razón? Porque cuando llueve mucho, estamos hablando de zonas del Chapare, por ejemplo, que llueve todo el año, ¿verdad? Pues tenemos que tener el cuidado de poner señalización, ¿verdad? Sobre todo en las curvas peligrosas, ¿sí? Y defensivos, por si alguien se quiere pasar, ¿sí? En zonas de neblina constante, de igual manera, ¿verdad? Yendo a Santa Cruz por el camino antiguo, por ejemplo, he ido recién a Santa Cruz por este camino, me ha dado mucha pena. No he bajado todavía las fotografías. Mi presidente, ojalá me pueda llamar algún día a hacerme recuerdo para que podamos mostrar esas fotos, ¿no? O sea, está destruido el camino, pero hay señalización para la neblina, que es permanente en la zona de la Siberia. El uso de suelo, ya habíamos hablado, perdón, el uso de suelo. En zonas, por ejemplo, les decía, yendo a Roboré, hay mucho ganado, y el ganado está suelto y se echan en el camino, ¿verdad? Ese es un problema. Vamos a tener entonces vehículos, zona agrícola también, lógicamente, tenemos tractores, tenemos camiones muy grandes, tenemos ganado en el terreno, entonces tengo que brindar la visibilidad y la señalización para este concepto, ¿no? De igual manera, el tráfico. Cuando tenemos harto tráfico, tenemos que brindar zonas de visibilidad, de sobrepaso. Y esto es lo más complicado de dar en montaña. O sea, es dar un espacio para que puedan sobrepasar, un tramo recto donde pueda haber visibilidad de sobrepaso. Eso lo vamos a ver ahorita. Las características de la vía, ¿sí? Si diseño yo carreteras o caminos con patrón de diseño muy bajo, pues no voy a tener visibilidad casi en ningún lugar, ¿verdad? O sea, cuando hacemos carreteras con muy poco dinero, los radios de curva son muy pequeñitos, ¿verdad? Los cortes son también muy pequeñitos, tanto en vertical como horizontal. Entonces, no voy a tener buena visibilidad. Es lo que les digo siempre. Entonces, si es que se va a pavimentar eso, tengo que ver la forma de mejorar la visibilidad, ¿sí? No puedo pavimentar en una vía que no tenga una característica razonable para poder pavimentar, ¿no? Y finalmente, el estado de la plataforma. Pucha, cuando hablo del estado de la plataforma en tema de visibilidad, eh, es complicado porque mi prima hermana, por ejemplo, tuvo un accidente muy grave. Ella volvía de Santa Cruz a Trinidad, pero su marido llevó de Trinidad a Santa Cruz la movilidad y ella le dijo, quiero manejar de vuelta. Muy bien, le dio la movilidad a la esposa. Pero por suerte manejó mi prima. Digo por suerte, ¿por qué razón? Porque la mamá a veces es más responsable que el papá, así nomás es. El papá permite muchas cosas, tiene muchas libertades, pero la mamá siempre pone la regla final, ¿no? Entonces la mamá subió al auto y dijo, bueno, todos cinturón de seguridad. Y se pusieron todos el cinturón de seguridad. Entonces estaban manejando, dieron una curva, ¿verdad? Y el pavimento estaba dañado, había un hueco en el pavimento. Entonces, no había visibilidad para el hueco, entró a toda velocidad, ¿verdad? La llanta delantera entró al hueco, explotó la llanta y el auto comenzó a voltear. Por suerte, les digo, manejaba a mi prima porque hizo que toda su familia se ponga cinturón de seguridad, nadie salió herido, el vehículo quedó sumamente lastimado, pero nadie quedó herido. Entonces, el estado de la plataforma causa accidentes, ¿verdad? Causa no podemos ver los problemas que tiene.
Entonces, los que están haciendo mantenimiento, Vías Bolivia, por ejemplo, van, señalizan de alguna manera, a veces se inventan una señal, ponen algo peligroso, se ponen, hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando se hace un plan de mejoramiento vial, ¿verdad? Estos amigos que trabajan, bueno, el ingeniero que es contratado por la ABC recibe un pago bastante razonable, es un pago bastante alto, pero este ingeniero tiene que recorrer de ida y de vuelta su tramo. O sea, no debería haber un hueco que aparezca en una vía, porque ese tramo está contratado y tiene un ingeniero que tiene que recorrerlo todos los días, ¿verdad? Yo me postulé para, como ingeniero para hacer un control, ¿verdad? Yo tenía que controlar el tramo hasta Iquile, ¿no? Perdón, hasta Misque. El otro tramo es Misque a Iquile. Yo tenía que controlar el tramo hasta Misque. Entonces, analizaba mis tiempos, ¿no? Cada cuánto voy a poder ir. Voy a poder ir todos los días. Os pregunté en la ABC y le digo, doy clases en la universidad, ¿no? Me dice, no hay problema, puede contratar usted un ingeniero asistente. Entonces usted va el lunes, el ingeniero va el martes, usted va el miércoles y pueden turnarse. Pero usted le paga a ese ingeniero. Entonces, existe la opción, ¿verdad? Yo me postulé, presenté todo y perdí por una palabra mal escrita en mi propuesta, que eso van a llevar en dirección obras seguramente. Por una palabrita he perdido de ser encargado de la vía esta, ¿no? Pero repito, el estado de la plataforma no debería ser problema porque hay un ingeniero encargado que vaya todos los días ida y vuelta. ¿Ya? ¿Tenemos una pregunta antes de pasar? Dicen zonas calurosas yendo al Beni, por el calor da sueño y tenemos que indicar también dónde poner defensivos y señalización. Sí, efectivamente, el calor da sueño, pero hay que descansar bien antes de manejar, ¿no? El calor sofoca un poquito, es cierto. Yo no pongo aire acondicionado, porque me hace frío, ¿no? Y me encanta más bien abrir la ventana y sentir la brisa caliente, ¿verdad? Y sí, me gusta mucho manejar, me divierto. Yo soy ingeniero vial, me encanta ir a todas las carreteras. Eh, bueno, esperemos que pronto podamos viajar normalmente a todo lado, ¿no? Entonces, efectivamente, si el descanso es lo mejor que hay, un buen refresco frío, ¿no? Y si tienes un poquitito de cansancio, ayuda mucho la coca. Y si con la coca aún sientes cansancio, pues hay que parar en algún pueblito, ¿verdad? Charlar un rato. La manzana despierta impresionantemente, ¿verdad? La manzana es ideal. Pero si ni con manzana, ni con coquita, ni con cafecito estás despertando, pues lo mejor es parquearse y descansar, ¿ya? Bueno, la distancia de visibilidad de parada van a ver ustedes en todos los libros. Bueno, hay diferentes nombres, pero básicamente es lo mismo. Acá estamos con los dibujos del profesor Silvera, ¿sí? Y dice que la distancia de parada, de visibilidad de parada, tiene dos partes. La distancia 1 y la distancia 2. ¿Cuál es la distancia 1? La distancia 1 es cuando el conductor, ¿verdad? En este punto acá, observa el objeto que está aquí al otro lado, ¿verdad? Entonces se asusta, ve el objeto que está cerca, relativamente cerca o lejos, como sea, pero la cosa es que se asusta porque hay un objeto que está en su camino. Entonces, levanta el pie del acelerador y presiona el freno, ¿verdad? Entonces, el auto, hasta que levante el pie, se dé cuenta del obstáculo y comience a apretar el freno, ha recorrido la distancia 1, ¿verdad? Que se llama distancia de percepción y reacción. ¿Ok? Distancia de percepción y reacción. Posteriormente entra a la segunda etapa. En la segunda etapa ya es lo que el auto comienza a frenar y hemos aplicado el freno.
Pero el automóvil va a deslizarse todavía una distancia. Esa distancia es variable. ¿En qué caso se da más, una distancia más grande? En un camión cargado, ¿verdad? Entonces, las condiciones son las mismas del factor que habíamos visto de rozamiento transversal, pero en este caso vamos a usar un factor de rozamiento longitudinal, ¿ok? Este factor de rozamiento pertenece a la ASHT y me dice que ha sido analizado bajo 4 circunstancias. ¿Cuáles son las 4 circunstancias? Ya las habíamos hablado en el capítulo de curvas horizontales. Caso 1, o más bien, condición 1, ¿verdad? Es que es pavimento flexible. Caso 2, está lloviendo, o sea, el peor de todos, ¿sí? El peor de todos. Está lloviendo, tengo yo pavimento flexible que cuando llueve es el más liso, el más resbaloso, si quieren ustedes, ¿verdad? Entonces, el caso crítico es este. El punto 3 es que las llantas no son nuevas, son llantas a medio uso, ¿verdad? Entonces, tampoco tienen ese agarre de una llanta nueva, es una llanta gastadita, pero a medio uso, ¿verdad? Y finalmente, el cuarto es que es un conductor de mediana habilidad. Por eso el valor es más o menos grande. No es un conductor experimentado. Hay conductores que son sumamente experimentados, ¿verdad? Y van muy alertas en el camino, ¿verdad? Si uno no sabe mucho, está tal vez opeando, ¿sí? Ese es el conductor de mediana habilidad, ¿ok? Bueno, es lo que les decía. El tiempo se divide en dos. El tiempo de percepción y reacción y el tiempo de frenado. Entonces, dice que es el tiempo, bueno, leeremos. Es el tiempo, el primero, que transcurre desde que se observa el obstáculo hasta que se acciona el freno, que acabamos de decir. Y el tiempo de frenado es el tiempo que transcurre desde que se accionan los frenos hasta que el vehículo termina totalmente detenido, ¿ya? Muy bien, ahí está la fórmula. Me van a ayudar ustedes. A ver, explicaremos un poquito la fórmula antes de que me ayuden con su calculadora. Aquí vemos primero una curva vertical. Entonces, aquí se explica el tema de la visibilidad. Aquí tengo una altura 1. Vamos a aclarar ahorita los nombrecitos y demás. La nomenclatura es básicamente la misma del ASHTO. Una altura 1. ¿Cuál es esta altura 1? Es la altura del ojo del conductor. Y aquí vemos una altura 2. Esta altura 2 es la altura del objeto. Entonces, fíjense, la curva es bastante grande, pero la distancia de frenado debería ser por lo menos de esa longitud, ¿verdad? O sea, que pueda yo ver el obstáculo y poder parar. ¿Está bien? Si esa longitud no se cumple en la curva, entonces yo no voy a tener visibilidad y debo pintar, ¿verdad? Impidiendo la invasión de carga. Bueno, acá vemos la formulita. Este es el segmento 1, velocidad por tiempo sobre 3.6. Esa es la distancia de percepción y reacción. La velocidad es la velocidad de proyecto. Ese es el problema más grande, ¿verdad? Porque hemos dicho que la velocidad de proyecto casi no se utiliza en carretera. Utilizamos la velocidad de operación. Entonces, diseñamos con velocidades que son un poquito menores. Por eso, para subsanar esto, antes de que me digan, ¿y ahora qué hacemos? ¿No ve? Con esta velocidad de proyecto, yo voy a calcular una distancia de frenado, voy a calcular una longitud de curva vertical. Entonces, la solución para darle mayor seguridad a la vía es que vamos a calcular, igual que en curvas horizontales, una longitud mínima. Y yo me digo, como proyectista, digo, esta longitud que he calculado es segura ahorita para 50 kilómetros por hora. Pero yo voy a aumentar la longitud. ¿Hasta dónde? A lo que pueda mi economía. ¿Ya? Pero sin exagerar tampoco, ¿no?
Hay estudiantes que en el cálculo sale, digamos, la longitud de curva entre 30 metros, así sale, entre 30 metros a 500 metros. ¿No? De 30 metritos a medio kilómetro es el rango que yo puedo utilizar para curvas verticales. Y mis estudiantes ponen 500, el más grande. Tampoco es así. O sea, tampoco es la solución agarrar lo más grande porque no tengo tanta plata, ¿verdad? Sale medio raro. La curva pues se comienza a achatar, ¿no? Cuando hagamos curvas verticales. Si yo tengo así dos tangentes, una curvita mínima será pues esta de acá, digamos de unos 50 metros. Pero si hago una curva mucho más grande, ¿qué ocurre? La curva se achata. Tampoco así, ¿no? Pero así sí. Se achata la curvita. Se achata, ¿verdad? Se vuelve casi plano. Se vuelve casi plano. O sea, mientras más larga sea la curva, si me acerco al valor máximo de curva, ¿qué va a pasar? Se vuelve casi plano. Entonces no me conviene tampoco acercarme al máximo, si no, no habría que hacer la tangente, pues no. Directamente cortamos el cerro, cortamos todito esto y hacemos una vía plana, entre comillas plana, que sabemos que no existe, ¿no? Pero esa es la figura. Si me acerco mucho al valor máximo, estoy haciendo una curva casi plana, ¿ya? Entonces puedo manejar términos razonables, ¿sí? Y le voy a aumentar la seguridad. Este tiempo de percepción y reacción, de acuerdo a la AASHTO, utilizamos 2.5 segundos. Ese es un valor muy conservador, pero a ver, analizaremos cuánto es 2.5 segundos. Más o menos, ¿no? 1, 2, ¿sí? Si yo estoy en el auto, veo el obstáculo, 1, 2, ¿sí? Ese es el tiempo. 2 segunditos, punto 5, es la percepción-reacción para un conductor de habilidad. En el otro sector ya es el tiempo de frenado. Velocidad de proyecto sobre 254 por el coeficiente de fricción longitudinal menos I. Bueno, yo pongo menos I, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta formulita, cuando ustedes la vean en los libros de carreteras, es más menos. Es más menos. Si yo hago dos resultados, si saco dos resultados, primero con más y luego con menos, voy a tener un valor más pequeño que el otro. Cuando tengo el valor positivo, quiere decir que el auto está en subida. Entonces, indica que la pendiente va a ayudar al frenado, ¿verdad? Yo estoy subiendo con el auto, aprieto el freno, entonces el auto va a comenzar a detenerse, pero el mismo peso propio del vehículo va a ayudar al frenado. Pero ¿qué pasaría si el vehículo está en esta posición? El vehículo esté ya por acá, esté bajando y ve el obstáculo aquí abajo, ¿verdad? Cuando el vehículo ya está en bajada, esa es la parte crítica, ¿verdad? Entonces, por eso yo en mi fórmula, en el texto, en todo, he dejado con el valor negativo, porque igual si hago con positivo y negativo, ¿verdad? Siempre va a salir mayor el que tenga el valor negativo. Entonces, en mis textos yo he eliminado el más menos, ¿verdad? Directamente usamos el negativo porque me da el valor más grande, el valor más cercano a la seguridad, que es lo que buscamos nosotros, ¿ya? Entonces, es lo que decíamos, coeficiente de fricción longitudinal entre neumático y pavimento mojado, con las 4 condiciones que ya habíamos indicado. Entonces, y la pendiente en metro sobre metro, ¿verdad? El valor de I entra en metro sobre metro. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejemplito. Vamos a calcular para que el día lunes, cuando hagamos ya las curvas verticales, pues ya tengamos calculada nuestra distancia de frenado, ¿ya? Bueno, pero aquí tenemos unos valores para darnos cuenta. Estos valores son calculados, por si acaso, para pendiente igual a 0, ¿ya? Esto ha sacado esto para una pendiente horizontal, ¿ya? Asumiendo como valores tentativos para una pendiente 0. Para 50 kilómetros por hora es, perdón, este es el factor, no es la distancia. Este es el título, está mal esto.
está mal. Mil disculpas. Vamos a borrar este. No corresponde, me he equivocado. No corresponde. Este es el título que tenemos que llevarlo arriba, más bien, ordenar un poco la diapositiva. Este es el coeficiente. Estos son los coeficientes de fricción. Estos son los coeficientes de fricción. Para 50 kilómetros por hora, nuestro coeficiente es de 0.41. Eso vamos a usar hoy día. Entonces, ustedes me van a ayudar. Vamos a preparar un ejemplo con el que vamos a hacer nuestra curva el día lunes. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Y me van a calcular ustedes ahorita una pendiente de entrada de 4% y una pendiente de salida de menos 3%. Me van a dictar cuánto vale la distancia de frenado. Con eso vamos a trabajar en este ejemplito el día lunes. Ingeniero, el valor de entrada sale 61.32 metros. Distancia de frenado total. Sí, para de entrada 61.32. ¿Cómo de entrada? ¿Qué te refieres con entrada? Digo, para el que está de subida. En realidad lo que tienes que analizar es cuando está de bajada, no de subida. O sea, el punto crítico que tienes que analizar es cuando el vehículo se encuentra en realidad aquí arriba, ¿no? Cuando el vehículo está aquí arriba y está bajando en este sentido. Y aquí abajo está el obstáculo. Entonces, tu pendiente crítica para este caso va a ser menos 4%.
¿Cuánto sale usando 4% de pendiente? Sale 61.32, simple, ingeniero. 61.32 metros es la distancia de frenado. Perfecto. Entonces, esa es la distancia que vamos a utilizar nosotros para diseñar el día lunes nuestras curvitas, o bueno, este ejemplo, ¿no? Porque la distancia depende de la pendiente, ¿no? A mayores pendientes, lógicamente será mayor la distancia. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Aquí está el cálculo. Lo que les decía, si alguien quisiera alguna vez hacer una tesis de toda la matemática de las carreteras, me gustaría mucho, ¿verdad? De todo un análisis de toda la física de las carreteras. Bueno, esto básicamente es lo mismo, ¿verdad? Ahora, hay otras formulitas adicionales, que por eso les decía, quisiera hacer un estudio de la matemática comparativa de la AASHTO 93, la AASHTO 2001. La AASHTO 2001 ya nos ha sacado esta nueva formulita de acá. En realidad no voy a pedir que la usen, solo está acá como un análisis comparativo, ¿ya? Lo que pasa es que parece que la AASHTO ahorita está mejorando, bueno, hace muchos años está mejorando sus fórmulas, queriendo quitarle ese factor tan grande de seguridad que siempre ha tenido, cuando en realidad ahora tendrían que aumentarlo, porque los autos, ya les he dicho, son cada vez más rápidos y los camiones son cada vez más potentes. Entonces, tenemos que mejorar, tenemos que aumentar la seguridad en las carreteras, ¿ya? En esta formulita de acá, en la de abajo, que es la última que ha planteado la AASHTO, eh, plantea ya una desaceleración de 3.4 metros por segundo. Yo no estoy muy de acuerdo con utilizar valores de desaceleración, porque tenemos vehículos muy diferentes. Tenemos acá, si vamos a hacer un análisis del parque automotor boliviano, hay vehículos muy modernos como hay vehículos muy, pero muy antiguos, ¿verdad? Entonces, no podríamos pensar que todos tienen el mismo freno. En Estados Unidos, para hacer la certificación de un vehículo para que pueda circular por las carreteras, tiene que tener un sello que está patentado además por la National Highway Institute y hay talleres especializados que te van a hacer la revisión de tu vehículo, ¿verdad? Es lo que les contaba la vez pasada. Entonces, ponen un sello y el vehículo puede seguir trabajando con transporte, sobre todo. O sea, estamos hablando que la parte crítica son los de vehículos de transporte pesado, que se cargan, imagínense, terribles containers y una frenada, pues esos autos pues comienzan a colisionar, ¿no? Entonces, eso no tenemos acá. Acá la inspección técnica no es inspección técnica, porque un policía es el que hace la revisión, cuando no debería ser así. Tiene que ser un taller mecánico autorizado, ¿ya? Pero bueno, ahí están las fórmulas para que ustedes puedan analizarlas. Si quieren, pueden compararlas y alguien puede hacer una exposición, tal vez, de lo que están viendo acá, ¿ya? Esto también está dado en nomogramas para poder calcular más rápido, ¿verdad? En los textos, en las normas, nos plantean nomogramas. Bueno, la siguiente distancia es la distancia de sobrepaso. Eh, Tengo que brindar yo cada cierta cantidad de kilómetros, ¿verdad? La posibilidad de que exista un espacio para que el automóvil pueda rebasar a otro que esté adelante. Esa es la figura. Entonces, tengo que brindar una distancia. La distancia de sobrepaso tiene 4 subdistancias. Aquí podemos ver en la gráfica. La distancia 1, es esta de acá, es cuando el vehículo se aproxima a
a mirar quién viene del otro lado, ya animándose a lanzarse a invadir carril, ¿verdad? Un tercio de la distancia 2, que es esta de acá, es cuando el vehículo ya ha invadido carril y se encuentra justamente acá, al medio del otro carril. En ese interín, el auto que iba lento, ¿verdad?, ha avanzado. Está acá. ¿Sí? En la segunda fase, los 2/3 de distancia 2, ¿verdad? El vehículo que está adelantando ya logra llegar a entrar a su carril. Mientras el que iba lento ha avanzado también, pero ha quedado aquí atrás. La distancia 3 es la distancia libre que queda entre el auto que ha rebasado y el auto que venía en el sentido contrario. Y la distancia 4 es toda la distancia que ha recorrido, ¿verdad?, el vehículo que está en el sentido contrario. Muy bien. Bueno, aquí sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque aquí no se utiliza la velocidad de proyecto. Aquí sería una irresponsabilidad absoluta pensar que yo estoy brindando distancia de sobrepaso utilizando la velocidad de proyecto. Para 50 kilómetros por hora, ahora sí, aquí es donde la pendiente era 0. Aquí la pendiente se asume para este análisis como 0. Me equivoqué en el caso anterior. En esta formulita del ASTO se asume que es una pendiente 0. Pero para 50 kilómetros por hora es de 350 metros. Para 80 kilómetros por hora sería lo correcto utilizar siempre, ¿verdad? Siempre, en todos los caminos que ustedes construyan, diseñen, ¿verdad? Piensen en la velocidad de operación. La norma dice velocidad de proyecto y de memoria. Utilizamos esta de acá. Está bien, la norma lo permite, pero no es lo correcto. En recta vamos más rápido. En recta se hace, bueno, si el camioncito está yendo muy lento, pues yo lo puedo rebasar en una distancia mucho más cortita. Pues en 100 metros puedo rebasar un camión que está yendo a 20 por hora, ¿verdad? Pero este análisis se hace cuando un vehículo, ahora sí debería analizar, ¿no ve? Cuando un vehículo está circulando a la velocidad de proyecto, o sea, que el auto lento esté yendo a 50 por hora. ¿Ya? Ok, ahí está bien. Ahí sí, digamos, podríamos analizar la figura. Es por eso que siempre les pido, y voy a reiterar todas las clases, ¿verdad? Todos estos análisis que estamos hablando, estos valores, estas velocidades, sería bonito trabajarlas en un proyecto de grado. ¿Dónde? Nos podemos ir aquí cerca, ¿verdad? Cualquier carretera que tenga 2 carriles, ¿verdad? Comenzar a medir con radar velocidades de operación, velocidades de sobrepaso, ¿verdad? Analizar. O sea, pasarla bonito, ir a ver el proyecto, ir a estar ahí, ¿verdad? Posiblemente dormir en un pueblo cercano, ¿verdad? Salir todas las mañanas, hacer controles en un tramo definido, ir caminando por el tramo, midiendo todos los autos, viendo las curvas, viendo las rectas, viendo sobrepaso, a qué velocidad van los camiones, a qué velocidad sobrepasan. Un auto normalmente en carretera va a 80 por hora. Por eso les digo, este es el valor a considerar. El auto lento va a 80 por hora. Rebasa y tiene que aumentar velocidad casi a 100. Ahora, si el vehículo lento está yendo a 100, el que lo rebasa tiene que ir a 120. ¿Ok? Entonces, tengo que analizar todas las variables para dar seguridad a mi vía. De entrada, de cajón, sin pensarlo mucho, cuando haga mi revisión de sectores de sobrepaso, tengo que pensar por lo menos en que los vehículos van a circular a 80 por hora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto tal vez? ¿Alguna aclaración?
Bueno, parece que no hay. Si el presidente me hace recuerdo, el semestre pasado hice una oferta que al final no he cumplido y nadie me ha reclamado, y tienen todo el derecho a reclamar si un profesor ofrece algo, ¿verdad? Yo he sido revisor de proyectos carreteros durante un tiempo, no mucho, les diría que les mentiría si digo que me he quedado ahí de revisor de proyectos. He encontrado tantos errores, comencé a rechazar proyectos, ¿no? Entonces, me reclamó mi jefe, me dijo, no estás en la universidad para rechazar así. Mi respuesta ha sido, pero tácita, los proyectos de la universidad. Mis estudiantes son mejores que estos de acá. ¿Por qué razón? Porque mis estudiantes me hacen caso. Mis estudiantes escuchan lo que yo les digo y cumplen lo que les estoy diciendo. En cambio, estos ingenieros, ¿dónde habrán estudiado? No toman condición de seguridad. Entonces, estos proyectos están mal, están rechazados. ¿Qué recomiendas? Me dijo mi jefe. Yo recomiendo que hagamos un curso de actualización para los ingenieros en diseño geométrico, analizando los accidentes, analizando las condiciones, pero esto está mal, tengo que rechazar. Habían proyectos que habían pagado cheques de adelanto, habían pagado, bueno, es que este caso ya es con plata, ¿no? Entonces reclamaban los pagos. Entonces está poco tiempo. ¿Qué es lo que estoy ofreciéndoles? Un texto que nos enseña cómo revisar diseños geométricos, ¿ok? Ofrecí el semestre pasado y no lo he subido al Classroom. Si me hacen recuerdo este semestre, al final del semestre, ¿verdad? Les pongo para que a los que les gusten las carreteras, pues revisen ese manualito y con eso les dice cómo agarrar una reglita y poner en un tramo recto, es decir, aquí tengo 560 metros, aquí tengo 800 metros, aquí tengo estito, aquí tengo visibilidad, aquí no tengo. Entonces, es un manualito que nos explica y nos enseña cómo revisar diseños. ¿Ya? Háganme recuerdo de eso. Bueno, ya estamos terminando nuestra tan bonita clase. Me gusta mucho esta de visibilidad porque hablamos de la seguridad. Aquí tenemos un nomograma igual, ¿verdad? Para diferentes velocidades, ¿sí? Pero aquí dice la velocidad media del vehículo que se adelanta, ¿verdad? Esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, dice, si no tengo al final ningún dato, no sé qué puedo hacer. Lo mínimo que podría utilizar, dice, es esto. 7 veces la velocidad de diseño está permitido, ¿verdad? En este caso, si son 50 kilómetros por hora en velocidad de diseño, son 350 metros por lo menos que debería tener en el tramo, ¿ya? Varias veces, cada 3 kilómetros, cada 2 a 3 kilómetros en todo, ¿ya? Bueno, la norma dice que en terreno montañoso, que es el más crítico que estamos tratando, deberíamos tener por lo menos en el 20% de la carretera, ¿verdad? Distancia con visibilidad adecuada para adelantar. Pero esto nos podría resultar engañoso, porque yo tengo una carretera, digamos, de 20 kilómetros y puedo decir que en los primeros kilómetros tengo distancia de visibilidad, pero el resto no, pero cumplo con el 20%, ¿no? No es correcto, ¿no? Hay que tener cada 3 kilómetros, por lo menos, ¿sí? Cada 3, en el peor de los casos, 4, y si no hubiera, aunque sea 5, ni modo, pero tengo que tener en el principio y en el medio, al final, distribuido razonablemente mis distancias, distribuidas razonablemente mis distancias de visibilidad para sobrepaso. Muy bien. Bueno, esta es otra velocidad. Esta es la distancia de visibilidad para decisiones. Es un poquito más urbano, ¿no? Cuando tengo que entrar, digamos, o en una carretera, tengo que hacer un ingreso de una ciudad o de un pueblito, tengo que hacer ingresos, ¿no? En este caso estamos viendo que un vehículo está ingresando, acá va a ingresar a la carretera. Entonces, distancias de decisión. Bueno, esto está para 120 kilómetros por hora. En el Perú son muy conservadores. En el Perú son demasiado conservadores porque la gente maneja muy rápido. En todo lado, aquí también. Se suben a los surubís que van al Lisa nomás, ¿a qué velocidad van? ¿No? Están pasando de 100 kilómetros por hora. Entonces, dice, para parada en camino rural, 305 metros es la distancia de decisión cuando vamos a esta velocidad.
sea, si yo voy a decirle, parada, maestro, no ve en la entrada Tolata, ¿sí? El tipo 300 metros antes tiene que comenzar a acomodarse para, ¿no? Para caminos urbanos, 500 metros, ¿sí? Y aquí tenemos diferentes valores, pero son distancias de decisión, ¿sí? Esto ustedes no, bueno, como conocimiento general, ¿no? Aquí vemos algunas maniobras, giros a la izquierda, entradas. Tienen ustedes un empalme, ¿verdad? Entonces tiene que haber visibilidad en ese empalme lo mejor que se pueda, porque los autos además frenen, ¿no? Vean que no hay nadie izquierda o derecha. Aquí están todos los detalles para una velocidad de 120. Esto es igual del profesor Silvera. Estamos utilizando sus datos. Dice distancia de detención, reacción 84 metros, distancia de frenado horizontal 202 metros, distancia de visibilidad de detención total 286 metros. Con pendiente 6% en bajada, aumenta a 341 metros. Bueno, ustedes me dirán que son valores demasiado altos. Yo también cuando comencé a trabajar decía, ¿por qué tan grande? O sea, un camión, estamos hablando de casi 3 cuadras o más de 3 cuadras acá, 3 cuadras para parar, cuando sabemos que no es así. Hay análisis que hacen las empresas que venden los camiones, lógicamente que hay que analizar que ese es 0 kilómetros, ¿verdad? Ven que se detiene en 50, 60 metros, ¿verdad? Pero ¿por qué estamos dando 280 metros? Bueno, la condición crítica se da en el caso de que yo estoy yendo a 120 kilómetros por hora y el vehículo que viene en dirección contraria también, ¿verdad? Entonces nos vemos los dos a una distancia de 341 metros, que es largo todavía, ¿no? Y los dos aplicamos el freno, ¿verdad? Los dos aplicamos el freno, entonces los camiones no deberían colisionar. Entonces este análisis se da en la peor condición, en el peor escenario, que es dos vehículos que estén viendo frente a frente a la misma velocidad, ¿ya? Bueno, aquí vemos, deberíamos garantizar, dice, el despeje de vías para poder tener visibilidad, ¿no? Eh, como les digo, donde hay vegetación se puede hacer. Vamos a ver ahorita una formulita que es la que preguntaba su compañero para poder sacar, digamos, la mejor visibilidad posible, para poder lograr la mejor visibilidad posible. Que es esta de acá, ¿no? Entonces, ese es el despeje mínimo. Ese es el análisis de despeje mínimo para poder tener visibilidad. Ahí tienen ustedes la formulita. A ver, calculen por favor cuánto sale el A máximo. Vamos a utilizar la distancia de frenado que hemos calculado, 61.32, y vamos a utilizar un radio de 150 metros, ¿ok? Para este ejercicio. Punto 85. Otra vez, por favor. 3.85. 3.85. Perfecto. La máximo sale 3.85. Muy bien. Entonces, eso me dice que tendríamos que hacer esa limpieza de 3.85 metros con el A máximo. Sacamos el radio máximo, ¿verdad? Y podemos trazar las líneas. Estas son las líneas de visibilidad, ¿no?
Entonces, lo que su compañero preguntaba y decía, ¿en qué tramo, en qué segmento voy a pintar? ¿Verdad? En realidad, en estos tramos, yo debería pintar casi un todito. Yo pintaría desde donde cierra la visibilidad, desde acá hasta acá, pero en un segmento solamente hasta acá. Y acá igual, solamente hasta acá. Porque a partir de ahí ya hay visibilidad, ¿no? Ahora depende de la longitud de la curva también. Si no corresponde, pues pintamos en todo. Pero si hay visibilidad y la longitud de curva es razonable, solo pintamos la línea amarilla en el sector donde no hay visibilidad. ¿Sí? Bueno, la distancia mínima de seguridad. Esto ya para, ahora sí concluimos nuestra clase con esto. Ingeniero, perdón, una Adelante. preguntita. Claro que sí, por favor. De la imagen anterior, perdón, disculpe, no sé si lo podría... ¿Desde dónde medimos la distancia a máximo? Desde el borde del carril Ay, interno. ay, ay. Muy bien, muy bien. Buena Preguntita, pregunta. por favor. Gracias por la pregunta, sí. Muchas gracias. El A máximo se mide desde la línea visual, es decir, desde medio carril. Desde medio carril. Acá tienes tu automóvil, desde el eje del automóvil. ¿Sí? Desde el eje del automóvil. Entonces tienes, si tu carril vale 3 metros, digamos, tienes acá 1,50 hasta la cuneta y te faltarían 2 metritos más hasta acá. No es tan grande, parecería que fuera muy grande, perdón, 3,85, ¿no? 2,85, un metrito, digamos, 2,85. Redondeando, digamos, 3 metritos del borde del, 3 metritos del borde del carril. Debería estar abierto para visibilidad. Bueno, les puede parecer ahorita muy poquitito, esos 3 metritos, ¿verdad? Podríamos decir que no es mucho, o 2,50 aunque sea. Pero no se olviden que estas curvas pueden ser muy grandes. Entonces, todito lo que vas a tener que cortar de cerro es esto de acá. Y el presupuesto no siempre va a alcanzar. Entonces, esto es lo que tenemos que cortar. Todito eso hay que cortar, ¿verdad? Al final, ustedes van a proyectar vías. Ustedes van a hacer mejoramientos de vías, ¿verdad? En la ABC o donde sea que vayan a trabajar. O cuando estén trabajando en una empresa constructora. Ustedes tienen que plantear estas soluciones de seguridad. No se olviden que los que hacen proyectos a veces abaratan demasiado, entonces estas cosas no las van a tomar en cuenta. El corte van a velocidad de operación, siempre de operación, ¿verdad? Entonces, claro, el de adelante se le cruza un animal, se le cruza un vehículo o encuentra un obstáculo o ve un bache, ¿verdad? Nosotros no podemos ver porque estamos yendo detrás. Entonces, el tipo de adelante va a frenar, ¿verdad? Hay unos letreritos que tienen los camiones, ¿han visto? Dice, vehículo largo, en caso de rebase, ¿no? Vehículo largo con frenos de aire, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, ese vehículo frena de forma muy violenta, ¿verdad? Hay otro letrero también que es bien bonito, que dice, si puedes leer esto, estás muy cerca, ¿sí? Entonces, a caramba, ¿sí? No has respetado distancia de seguridad, ¿verdad? Entonces, si estamos viajando a cierta velocidad, pues tenemos que respetar esto. ¿Cuándo es que nos acercamos un poquito más al vehículo? Cuando queremos rebasar, ¿no? Sacamos un poquito la cabecita, ¿sí? Nos vamos acercando al vehículo y ahí hacemos la operación de adelantamiento. ¿Sí? Pero en ruta, si estamos yendo a una misma velocidad casi que el vehículo que va adelante, tenemos que mantener una distancia y salva muchas vidas en tema de accidentes, ¿verdad? Han debido ver videos, por ejemplo, de las autopistas en muchos países
En Estados Unidos, sobre todo con el tema de la nieve, hay colisiones en grupo, ¿no? Aquí nomás en la bajadita de Caminos ha habido hace unos meses, o bueno, yo en mi tiempo ya no sé cómo lo mido, pero ha habido un choque de 3 vehículos o 4, creo, ¿no? Porque no respetaron esta distancia, van muy pegaditos, ¿no? Desde adelante frena y pum, 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 los tres colisionan, ¿ya? Muy bien, preguntas y dudas, jóvenes, hasta acá. ¿Alguna duda de los perfiles transversales, perdón, perfiles longitudinales que estamos haciendo? Bueno, sí, tengo una pregunta, creo, Sí, alguien. sí, ingeniero. Adelante. Perdón, en la primera fórmula que vimos de la distancia o bueno, la distancia de frenado, en el signo donde está el factor de fricción longitudinal y, a ver, en ese Ahí, signo que está sí, exactamente, en esa fórmula, eh, entre el factor ¿qué vendría a ser? La pendiente. la pendiente. Sí, exacto. Siempre vamos a usar el signo negativo, por más que nuestra pendiente sea negativa. O sea, esa partecita no le había entendido muy bien cuando Sí, di el ejemplo. sí, 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 totalmente sí. Si tú tuvieras, por ejemplo, acá, en este caso, gracias por tu pregunta, si tú tuvieras acá, por ejemplo, que no fuera -6, fuera -9, ¿verdad? Si fuera -9, aquí pones igual -9. ¿Por qué? Porque estás tomando en cuenta el caso crítico de que el vehículo esté bajando por acá. El vehículo va a estar en pendiente negativa, va a venir en este sentido, ¿verdad? Entonces siempre vamos a considerar para una bajada. Siempre vamos a considerar con el valor negativo, que nos indica que es bajada, y vamos a utilizar el valor más grande que salga acá. Cualquiera de los dos lados. Si este fuera 9 y aquí fuera 10, si este fuera +10, utilizamos 10. Ah, bueno, está bien, gracias. Positivo. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, hoy en la tarde me voy a dedicar a corregir los exámenes, voy a sentarme un rato. He avanzado muy poquito. Eh, lo que he visto hasta ahora no me ha gustado mucho, les soy muy sincero. Para mí era un examen extremadamente fácil, pero ya quería complicarse un poquitito. No sé. Pero de todas maneras, tratar de me voy a sentar un poquito a revisar los exámenes. No sé si con los auxiliares van a hacer tal vez una sesión de preguntas. Están haciendo ahorita los perfiles longitudinales. Entonces, como esta tarde yo no voy a estar, si alguien tuviera pregunta para mí, por favor, en este momento, de alguna duda de la parte de perfiles. Bueno, a partir de ahora, jóvenes, voy a crear la opción de que me puedan hacer un contacto particular. Me decía un estudiante, no le puedo mostrar, estamos en clase, tengo mis problemas, tengo mis imágenes. Entonces, el mismo día jueves en la tarde, desde el próximo jueves, vamos a ver la posibilidad de que creemos un link, ¿verdad? Como es con sala de espera. Entonces entra uno y yo hago un contacto privado con esa persona, me puede mostrar sus dudas, ¿verdad? Y luego entra otro, o sea, no hay problema, ¿ya? Creo que hay mucha timidez a veces de mostrar el problema aquí en público. De todas maneras, voy a hacer esa opción para que en la segunda parte, que tenemos muchas más cosas que avanzar, tenemos varias cosas que avanzar, entonces podamos tener consulta privada con el docente, ¿ok? Entonces el siguiente jueves voy a crear ese link y luego se van conmigo los que tengan una pregunta. ¿Ya? Listo, jóvenes, nos vemos conmigo el día lunes. Un abrazo para todos, cuídense mucho, cuiden a sus familias. Chao, muchachos.